Tengo el honor de presentaros a Teresa Zabel, que fue dos veces medallista olímpica, primera mujer en ser miembro de la COE en 2007 y ex eurodiputada. Aparte de todo ello, es una persona muy luchadora, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y hablaros un poquito de mi experiencia deportiva y luego pues contestar a las preguntas que vosotros queráis. Yo he traído un poquito de presentación, un poquito de fotos. ¿Probamos ahora? ¿Ahora mejor? Bueno, yo he traído una pequeña presentación con unas fotos para ir haciéndolo más ameno, así no me tenéis que estar mirando y escuchando a mí todo el rato, que seguro que será más divertido. A ver si conseguimos. Igual no hace falta el micro, igual me oís bien así, sin micro. ¿Sí? A ver ahora. ¿Se oye bien? Bueno, probamos y si no lo quitamos. Pues, a ver, yo os voy a hablar un poco de la vida de un deportista, que yo siempre digo que la vida de un deportista se suele recordar por dos facetas. Por un lado, por los éxitos del deportista, porque si no tiene éxitos, pues el deportista prácticamente no se le ni conoce ni reconoce. Está haciendo masa, no sé por qué. Ni se le conoce ni se le reconoce, con lo cual, por lo primero que se le suele reconocer al deportista es por los éxitos, y por lo segundo que se suele reconocer al deportista o recordar al deportista es porque tiene una vida muy concentrada, con lo cual todo lo que aprende es en un espacio de tiempo muy corto, con lo cual pues esto es algo que luego se puede trasladar al mundo real, por así decir, al mundo de empresa, al mundo que vaya a dedicarse después pues de una manera muy interesante. Entonces, antes de empezar vamos a poner un pequeño vídeo y luego ya seguimos hablando. Aquí lo dice, es algo que te sirve para la vida y para formarte como persona. Y una experiencia olímpica igual que una preparación deportiva. Es algo durante una experiencia olímpica o una preparación de unos Juegos Olímpicos, una preparación de un proyecto deportivo, igual que cualquier proyecto que queráis preparar vosotros, es algo que te obliga a tomar decisiones constantemente, ¿no? Y entonces cuando se está tomando decisiones constantemente, pues se pueden hacer tres cosas cuando te ves un poco abocado a esta toma de decisiones. Una es tomar la decisión correcta, que eso es fantástico. Otra es tomar la decisión equivocada. Y la tercera es no tomar ninguna decisión, que es lo peor que puedes hacer.
Y esto es una frase que no es que me la haya inventado yo, no me la quiero atribuir, esto es una frase dicho por Theodore Roosevelt. Y esto pues acordaros de ella, porque cuando tengáis que tomar una decisión y no sepáis qué es lo que tenéis que hacer, pues a veces es bueno recordar que lo mejor es tomar la decisión correcta, que es lo que todos queremos hacer siempre. Lo segundo mejor es tomar la decisión equivocada, y lo peor es no tomar ninguna decisión. Y no tenemos que amilanarnos a la hora de tomar decisiones. Los deportistas estamos tomando decisiones constantemente, porque para poder llegar a nuestros objetivos estamos reinventándonos día tras día tras día, porque si no, nunca vamos a llegar a ser los mejores. Pensar que vosotros en las carreras que estáis haciendo, que podéis ser universitarios, podéis estar trabajando, yo no sé a qué os dedicáis, luego a lo mejor me lo queréis contar, os pueden exigir ser buenos, os pueden exigir vender mucho, os pueden exigir llegar a un cierto nivel, os pueden exigir sacar un 10 o pedir, o igual os lo exigís vosotros, sacar un 10 en una asignatura que estéis estudiando, pero a nosotros como deportistas nos exigen nada menos que ser el mejor del mundo. Y eso, si lo trasladáis a vuestros mundos, pensad lo que debe de ser el número 1 del mundo de lo que vosotros hacéis. Es algo que te mete una presión en el cuerpo impresionante. Con lo cual, eso os podéis imaginar, no podéis estar quietos en el sofá, estáis constantemente reinventándoos y constantemente tomando decisiones para ser mejores que el día anterior. Y ahora os voy a contar un poquito cómo haces esta toma de decisiones y cómo te proyectas en una decisión para poder llegar a cumplir un poquito tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, este logotipo seguro que os suena a muchos de vosotros. Yo creo que no hay nadie en esta sala a la que este logotipo no le suene. Es uno de los logotipos más conocidos y reconocidos en el mundo en este momento. El mundo olímpico, el símbolo olímpico, pues los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del mundo del deporte en estos momentos, pero es mucho más que una competición deportiva. Simbolizan pues la unión de los 5 continentes, es una filosofía de vida y es algo en que tenemos que trasladar no solo a lo que es la competición deportiva, sino que tenemos que trasladarlo a lo que es el día a día de lo que vivimos, tanto dentro como fuera del deporte. Entonces, ahora vamos a coger estos 5 aros, a cada uno de ellos le vamos a dar un significado y cuando acabemos esta charla, o mejor dicho, cuando la acabe yo, estos 5 aros, que le hemos dado un significado a cada uno de ellos, vamos a darnos cuenta de que cada uno es importante, y si nos faltara uno de ellos, ya no tendríamos este símbolo, y entonces ya no podríamos conseguir nuestro objetivo, ¿vale? O sea que vamos a empezar por el primero de ellos, que es el aro azul, y yo siempre digo que es el aro del sueño. Si nosotros no tenemos un sueño, no arrancamos a intentar conseguir lo que queremos conseguir en la vida. Y cuando hablo del sueño, yo no estoy hablando de un sueño de que nos acostamos por la noche y soñamos con acostarnos con Marilyn Monroe. No, eso no es un sueño. Sí, es un sueño, pero no es el sueño de que yo estoy hablando, ¿vale? Yo estoy hablando de un sueño de que de repente, pues, no sé, si tú estás estudiando ingeniería, pues sueñas con que quieres ser el mejor ingeniero de ferroviario, por ejemplo, ¿no? O si estás haciendo una carrera política, pues sueñas con que quieres ser presidente del gobierno. Yo, con 11 años, todavía tengo la idea clarísima en mi mente, como si fuese ayer o esta mañana, del día que yo descubrí en la televisión los Juegos Olímpicos. Yo tenía 11 años y se estaban celebrando los Juegos Olímpicos de Montreal. Y yo me senté en un sofá, era el verano, yo estaba en Inglaterra, me habían mandado mis padres a aprender inglés, y el señor de la casa donde yo estaba, de repente dejó de existir porque se apalancó en el sofá, y al tercer día de su apalanca en el sofá, yo me atreví a preguntarle, pero ¿qué es esto que estás mirando? Y me dijo, estos son los Juegos Olímpicos. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, ven aquí que te voy a explicar.
Y él me empezó a explicar lo que eran los Juegos Olímpicos y yo creo que yo me enganché más que él. Y entonces en ese enganche yo empecé a soñar. A mí me encantaba ya el deporte. Yo hacía atletismo en el colegio, corría campo a través, corría 800 metros, había ganado una medalla de plata, que era mi gran tesoro. Y yo empecé a soñar y yo dije, algún día yo no quiero estar sentada aquí en un sofá, yo quiero estar ahí dentro de la tele. Dentro de la tele, con un chándal, yo quiero desfilar, e incluso en mis sueños más atrevidos que pensé, desfilar, bueno, desfilar sí, correr, pero encima yo quiero estar en lo más alto del cajón del podio y que alguien me cuelgue a mí una medalla. Y eso es pues la llama que empieza todo lo demás. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, ¿dónde vas a ir? No vas a ir a ningún sitio. Con lo cual, lo primero, lo que arranca todo es un sueño, el saber ¿a dónde quieres llegar? Si tienes un sueño muy grande, puedes conseguir un logro muy grande. Y si tienes un sueño más pequeñito, pues conseguirás algo más pequeñito. Y cada uno tiene que saber qué es lo que quiere conseguir en la vida. Y dicho esto, ya que nos hemos llenado todos de ilusión, vamos a aterrizar un poquito, porque llegábamos ya al segundo aro, que es el aro negro, ¿no? Y bueno, como es negro, pues vamos a darle un nombre un poquito más duro, que es el sacrificio. Nada es gratis en la vida, todo tiene un precio. Ya sabemos que bueno, que aunque tengamos un sueño, no vamos a pasar por un camino de rosas. Lo que queramos conseguir, pues tiene un precio y tenemos que pagar ese precio. En el mundo del deporte, pues, y esto es extrapolable a todos los demás mundos, pues evidentemente tienes derrotas, tienes baches, tienes reveses, tienes lesiones, y tienes muchas cosas de las que prescindes. Eres joven, a lo mejor no tienes posibilidad tanto de salir con los amigos, tienes que compaginar deporte y estudios, tienes toda una serie de cosas. Cuanto más grande tu sueño, a lo mejor más grande el sacrificio. Cuanto menos grande tu sueño, menos grande el sacrificio que tendrás que hacer. Bueno, pues ahí cada uno sabrá medir a lo que está dispuesto a llegar. Y vamos a pasar al tercer aro, porque ya empezamos a perfilar cómo vamos a conseguir este sueño. Sabemos dónde queremos llegar, sabemos que estamos dispuestos a asimilar el sacrificio que nos va a costar llegar hasta allí, el precio, digamos, que vamos a pagar. Y ahora llegamos al tercer aro, el equipo. Solos hacemos muy poquitas cosas en esta vida. Hacemos algunas, evidentemente, nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes, nos preparamos el café, pero casi todo lo que necesitamos hacer en la vida lo hacemos gracias a la unión del equipo. Y en el deporte, pues siempre se habla mucho del equipo, de trabajar en equipo. A los Juegos Olímpicos yo fui en un barco de 2 y mucha gente piensa, bueno, eso es un equipo muy pequeño, pero fuera del barco había mucha gente y sin esas personas no habríamos llegado a ganar. Fuera del barco tienes un entrenador, tienes un preparador físico, tienes las personas en la velería con las que interactúas y trabajas para que las velas sean las correctas cuando llegas al campeonato y además hayas hecho la decisión correcta de cuáles vas a utilizar. Solo puedes utilizar unas, con lo cual es muy importante que sean las correctas. Todo lo que es la preparación del material, el preparador físico. Nosotras, para que os hagáis una idea, hay muchas personas que piensan que la vela olímpica es un deporte en el que tú te sientas en el barco, llega el viento y el viento te lleva. No, eso no es así. Físicamente es tremendamente exigente. Para que os hagáis una idea, hacíamos 2 horas y media de preparación física al día, luego otras 5 horas en el agua, con lo cual la preparación física, el momento físico que teníamos era increíble. Cuando nos poníamos un pulsómetro y nos hacían todas estas estadísticas que les gustan tanto a los médicos deportivos, en el centro de alto rendimiento en Sant Cugat, pues en una regata con un viento de 20 nudos podíamos estar entre 160 y 185 pulsaciones durante toda la regata, que duraba más de 1 hora.
Pues para poder aguantar este ritmo tienes que estar en forma, y luego al día hacías entre 1 y 3 regatas, y el día que te tocaba hacer 3 regatas estabas en el mar por lo menos 8 horas, y son días largos. Te podía tocar en el mar 8 horas con 5 grados o te podía tocar con 45 grados. Entonces para esto el cuerpo pues hay que tenerlo preparado. Y ahora vamos a pasar al siguiente aro, el aro amarillo. Es el aro de la estrategia. Sabemos a dónde queremos llegar, pero ¿cómo tenemos que hacer para conseguirlo? Entonces, más o menos, los Juegos Olímpicos es nuestro gran objetivo. Es una vez cada 4 años. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para no fallar el tiro? Dicho así en plata. Muchas veces pues todos hemos diseñado una estrategia para intentar conseguir un objetivo y de repente nos damos cuenta pues de que no llegamos. Aquí no te vale decir, oye, vamos a aplazar un mes esto, o no llego al examen de junio, me voy a ir a septiembre. Estas cosas no valen. Los Juegos Olímpicos no nos lo van a aplazar, son esta fecha. Y si no llegas en plenas condiciones, pues habrá otro que llegará en plenas condiciones y se llevará la medalla. Con lo cual, o lo planificas bien o has fallado. Y ahí hay muchas cosas en juego que tienes que planificar bien. Tienes que llegar con el barco en perfectas condiciones. Además había que tenerlo en perfectas condiciones antes para poderlo trasladar al sitio en cuestión. En Barcelona eso no fue un problema, pero en Atlanta sí. Los barcos además, según cómo los traslades, se deterioran. Las velas había que tenerlas probadas, pero no demasiado deterioradas. El equipo tenía que estar físicamente bien, tener cuidado en las últimas semanas de no tener ningún tipo de lesión, pero claro, tampoco vamos a no entrenar para no lesionarnos, porque entonces no vamos a llegar en plenas condiciones. Tenemos que llegar con el peso adecuado, porque no vamos a preparar un barco para ir con un peso entre las dos de 123 kilos y luego llegar antes a Estados Unidos por darnos de hamburguesas y pesar 128. Estamos en el barco, pues mira, nos sobran 5. Entonces todas estas cosas hay que planificarlas a la perfección, ¿no? Al milímetro. Y luego la parte mental es muy importante. No vale llegar pensando que eres la mejor porque vas sobrado, ¿no? Como se suele decir, y tampoco vale llegar pensando pues que las americanas son la leche, como pensábamos antes los deportistas españoles. Antes de Barcelona 92 solíamos pensar que los americanos, los alemanes, todos estos eran mucho mejores que nosotros. Y yo siempre digo que en Barcelona empezamos a ganar, aparte porque planificamos mucho, etcétera, porque le perdimos el miedo a los demás. Entonces todas estas cosas hay que trabajarlas todas a la vez y que no se te caiga ninguna y llegar en el momento adecuado con todo en su justo sitio. Con lo cual eso es la estrategia. Y luego el último, que es la suerte. Y no penséis que solo con la suerte se va a ganar una medalla olímpica, ni un mundial, ni un europeo, ni un campeonato de España, ni nada. Porque solo con la suerte no se gana absolutamente nada. Pero si no nos acompaña la suerte, también podemos tirar por tierra todo lo que hemos planificado en estos 4 aros anteriores. Yo siempre digo que no tener mala suerte es tener suerte. Es lo mismo, es el equivalente. Con lo cual hay que intentar, hay una frase que dice que la suerte está enamorada del trabajo. Entonces, si trabajamos bien y hacemos las cosas bien, la suerte nos suele acompañar. Y luego hay que ser optimista. ¿Preferimos ver la botella medio llena o preferimos ver la botella medio vacía? Si la vemos medio llena y motivamos al equipo y hacemos las cosas como Dios manda, la suerte nos acompañará. Y eso hay que ser consciente de que eso va a ser así. Muchas gracias. O sea que con la suma de estos 5 aros, pues a mí siempre me gusta decir que yo tuve la suerte de ganar todo lo que me propuse. Y utilizo la palabra suerte no porque nadie me regalara nada, porque te puedes imaginar que en el mundo del deporte nadie te dice pase usted primero que yo paso después. Esto te puede pasar en la puerta del bar.
pero en el deporte no es así. Todos queremos pasar primero. Es el objetivo por el que llevamos tanto tiempo preparándonos y tanto tiempo peleando. Pero bueno, digo la suerte porque es cierto que ha habido otros muchos deportistas que a lo mejor han invertido el mismo tiempo que yo, el mismo sacrificio y tienen un buen currículum, pero no le han podido poner esa guinda al pastel, ¿no? que yo le he puesto, con lo cual pues me gusta decir que he sido una afortunada en la vida. ¿Ya funciona? A ver, ¿ya funciona? ¿Sí? Bueno, seguimos hablando y si se enchufa, pues fenomenal. Va a ser que no. Miguel, va a ser que no, ¿eh? De todas formas, yo siempre digo que hacer una preparación olímpica es algo que te sirve para la vida y yo considero que una gran parte de todo lo que yo utilizo en mi día a día lo he aprendido a través del deporte. Y eso es una cosa bastante lógica porque hay unos estudios que dicen que nosotros nos quedamos con creo que es un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escuchamos, o no sé si es al revés, y esto va subiendo paulatinamente hasta un 90% de lo que hacemos. Y el deporte es algo que haces, es algo tremendamente práctico, con lo cual pues todos los que hemos hecho una carrera deportiva creo que hemos tenido la gran suerte de hacer algo que luego nos beneficia mucho en el día después de, ¿no? Con lo cual eso es algo muy beneficioso para todos nosotros. Y en el deporte pues aprendes un montón de cosas que no te enseñan ni en el colegio ni en la universidad, pues a trabajar en equipo, aprendes a ganar, aprendes a perder. Yo siempre digo, ¿no? que aprender a ganar y aprender a perder, hay una frase que a mí me encanta, que es decir, pues hay que perder, ¿cómo era? Hay que asumir la derrota con fuerza y la victoria con humildad. Y eso es así, porque muchas veces la victoria pues nos volvemos locos y hay que tener en cuenta que cuando tú has ganado hay otra persona que está a tu lado o está enfrente o esté donde esté que ha perdido y hay que tener también respeto por esa persona. Con lo cual, todas estas cosas son importantes y a lo mejor tú el día que has ganado no lo tienes en cuenta, pero el día que has perdido y ves a la otra persona, de repente te das cuenta de que eso es así. Y todos los deportistas, todos, sin excepción, hemos perdido muchas veces más de lo que hemos ganado, con lo cual lo hemos aprendido por fuerza, aunque se nos reconozca más por lo que hemos ganado, ¿no? Entonces hay tantísimas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de esta carrera. Y luego evidentemente llega un día en el que te retiras, que esto es lo mismo que la gente que aquí todos sois súper jóvenes, pero llega un día que bueno, igual que vosotros cuando hagáis vuestra carrera profesional, llegará un día en que os jubiléis, ¿no? Y entonces los psicólogos ya dicen que ese es uno de los momentos más duros de la vida, porque de repente has hecho algo durante toda tu vida y de repente te tienes que enfrentar al ahora qué. Pues en el mundo del deporte pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahora qué te enfrentas a él con 30 y tantos años. Y entonces yo me enfrenté al ahora qué y bueno, yo siempre le digo a los deportistas, el ahora qué lo tienes que afrontar con ilusión y pensando que lo que viene después será seguramente mejor de lo que ya has vivido. A mí siempre me gusta decir que yo me senté conmigo misma, ¿no? Que es cuando reflexionas y piensas y decides qué es lo que quieres hacer en tu vida, y decidí que quería hacer tres cosas. Por un lado quería ser madre, objetivo que he cumplido con creces porque tengo dos hijos maravillosos y para mí son mis mejores medallas, mejores que las olímpicas, mejores que cualquiera. Por otro lado quería evidentemente ganar dinero para vivir, porque la vela no es como algunos deportes privilegiados que te deja una cuenta corriente de la que puedas ir tirando toda tu vida, con lo cual trabajo, igual que pues la gran mayoría de los ciudadanos, y tengo la suerte de poder ganarme la vida decentemente. Ahora mismo trabajo
como consultora en la UNESCO y estoy trabajando con una multinacional que organizamos grandes eventos deportivos, que tiene sede en Londres. Y también quería devolverle a la sociedad por lo menos una pequeñísima parte de lo que yo consideraba lo mucho que me había dado. Al fin y al cabo, cualquier deportista, todos los que hemos llegado a conseguir algo, si no es porque hemos recibido mucho, nunca lo habríamos logrado. Recibimos mucho pues, de nuestras familias, de nuestros clubes, de nuestras federaciones, de nuestro comité olímpico, del gobierno, recibimos mucho de todos para poder llegar, pero también recibimos mucho apoyo de la gente que muchas veces ni siquiera conocemos. Y si no es por todo este apoyo, nunca llegaríamos a recibir. Y entonces en esta tercera faceta, bueno, de las cosas que he hecho, pues he sido miembro del Parlamento Europeo. Justo en el momento que yo me retiré de la práctica deportiva, coincidió que el deporte se empezaba a incluir dentro de las instituciones comunitarias. He sido también vicepresidenta del Comité Olímpico Español durante 8 años, me he dedicado mucho al mundo de las conferencias, a hacer cosas en televisión. He estado en la candidatura de Madrid 2020 y desgraciadamente no salió, pero no siempre se gana, a veces también hay que perder, como hemos dicho antes. Y bueno, en lo que es devolverle algo a la sociedad, pues hace más de 18 años puse en marcha una fundación que se llama Ecomar. Y Ecomar nace con el objetivo de acercar el mundo del mar a los niños, o los niños al mundo del mar para poder practicar deportes náuticos y también enseñarles cómo cuidar el mundo del mar y por lo tanto cómo cuidar el planeta. Porque al fin y al cabo, este planeta en el que vivimos pues es un planeta que es 3/4 partes agua, con lo cual si no cuidamos el agua y las costas, nunca vamos a cuidar el planeta en el que vivimos. Os voy a poner aquí un breve vídeo que explica la filosofía de Ecomar, espero que se oiga. Nosotros estamos sentados en los cielos y cuando volvemos hoy a tu vida para navegar o para disfrutarlo, estamos volviendo a nuestros orígenes. Se mueve cada vez más deprisa. Es peor, consumimos más, producimos más. De esto es el 80% terminaría, produciendo la muerte de la flora y la fauna. Poética. Sí, Parte de las pérdidas. Quizás la tele habría que subirla. No, Hace 18 años tomé la decisión de crear la Fundación Ecomar con la intención de devolverle al mar una pequeñísima parte de lo mucho que él había dado. Desde entonces, nuestra misión ha sido la de educar a los niños en el cuidado del medio ambiente y de un estilo de vida saludable a través de los deportes náuticos, creando así un ambiente de diversión y de concienciación. En los años que llevamos trabajando, hemos llegado a más de 2.350 de más de 3.500 colegios titulares, inculcándoles nuestros valores y nuestros valores en el mar. Para llegar a todos ellos, hemos impreso nuestros cuadernos de bitácora, la herramienta en la que resumimos nuestros valores y principios. Durante nuestras actividades hemos limpiado más de 17.000 metros de costas y hemos recogido más de 4 toneladas de residuos en los últimos 4 años. Durante nuestras vidas podemos cambiarlo todo, menos nuestro cuerpo y nuestro planeta. No deberíamos hacerlo. Ahí lo habéis oído, durante nuestras vidas, bueno, no sé si lo habéis oído, pero ahí lo ponía. Durante nuestras vidas podemos cambiar de todo, menos de nuestro cuerpo y nuestro planeta. Y esto es un poco nuestro lema. A los niños hay que enseñarles a cuidar su cuerpo y a cuidar su planeta. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Pues a través de hacer deporte, alimentación saludable, vida saludable, ser felices. ¿Y cómo tenemos que cuidar nuestro planeta?
pues haciendo una serie de acciones que llevamos a cabo a través de estas distintas áreas en las que trabajamos. Pues llevamos a los niños a limpiar la costa, estamos creando un programa de hermanamiento entre niños de clubes náuticos y zonas de la costa para que vuelvan cada año a limpiarla, porque ellos ya son los padrinos de esas zonas del litoral español. Hacemos talleres de reciclaje con las 3 R's, llevamos ya 18 años haciendo talleres de reciclaje con niños. Nosotros siempre decimos que no son 3 R's, son 4 R's, porque la cuarta R es reírse mientras se hace. También hacemos un programa de solidaridad. Tenemos un programa con Coca-Cola, porque todo lo que recogemos lo pesamos y Coca-Cola lo convierte en producto solidario que donamos a Banco Alimentos en nombre de los niños. Al fin y al cabo, un niño que es solidario seguramente acabará siendo un adulto solidario, y esto es muy importante. Deporte, nosotros promovemos los deportes náuticos porque es de lo que sabemos, y la vida sana con talleres de alimentación saludable. Y bueno, y enseñando que todo lo que es importante, pues saber equilibrar lo que comemos y lo que gastamos. Al fin y al cabo, pues tenemos que ser personas equilibradas y felices. Y esto es un poco la filosofía que llevamos implantando ya más de 18 años. Y bueno, y tenemos un cuaderno de bitácora que cada año pues reimprimimos con talleres nuevos. Estamos llegando a unos 15.000 niños cada año. El año pasado entramos también en Portugal con un programa que está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, como nos despistemos, Portugal nos va a adelantar a pesar de ser un país mucho más pequeño que nosotros. Y nada más. A partir de ahora, la palabra es vuestra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. A ti sí te funciona, ¿eh? Perdón por el micrófono, espero que se haya escuchado bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Que sepáis que después, a la salida, estamos haciendo un sorteo de un libro con una taza y junto con una pulsera. Hay que inscribirse, cuesta €1 y bueno, Y está dedicado. está dedicado por Teresa. Así que nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene? Buenas, Teresa. Yo tenía una pregunta que era, en los tiempos en los que tú competías, no era como... Yo creo que a lo mejor es. Aquí. Vale, no era como hoy en día, que la mujer sí está más integrada en el ámbito del deporte, sino que pues sabemos que era mucho más difícil el poder llegar a logros deportivos para una mujer. Entonces, eso compaginado con que, si no me equivoco, tuviste un hijo a la vez que pues hacías todo la fundación y... O sea, mi pregunta, para no irme con la rama, es ese espíritu, ¿no?, que tú tuviste para no solo quedarte en el deporte, sino luego ser eurodiputada y todo, y qué consejo o cómo nos animaría a nosotros a, un poco desde tu experiencia, ¿no?, que pues la verdad que es bastante buena. Mira, yo te voy a contar. Yo cuando lo cuento muchas veces choca, porque mis primeros Juegos Olímpicos tenían que haber sido en Los Ángeles 84. Y cuando cuento que no fui a Los Ángeles 84 porque no había vela femenina, pues a la gente le choca mucho. Y sin embargo, en aquella época, yo tenía 19 años cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En aquella época yo ya iba a los campeonatos del mundo pagándomelo casi todo yo, ¿no?, porque la Federación Española de Vela financiaba el que los chicos fueran al mundial y no financiaba que las chicas fuéramos al mundial. Entonces yo iba al campeonato del mundo desde hacía ya era la tercera vez que iba al campeonato del mundo, y durante todo el año, para poder ir al mundial, hacía una especie de crowdfunding. Hacía rifas,
lavaba coches, hacía de canguro, hacía todo tipo de cosas para poder pagarme el material y pagarme el poder ir al campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque como no había vela femenina, y esto no es solo un problema de la vela, no había deporte femenino en general, entonces no había presupuesto. Y nosotros tampoco nos quejábamos, o sea, era lo que tocaba entonces, era parte de la vida normal, ¿no? Entonces, bueno, llegaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y yo lo vi por la tele. Y lo vi por la tele porque, bueno, porque era lo que tocaba. Y en aquellos Juegos, la vela ganó un mundial, ganó una medalla de oro. Luis Doreste y Roberto Molina ganaron oro en 470 masculino. Y yo aquello lo disfruté muchísimo. Y estaba pegada a la televisión, viendo lo poquito que se veía entonces. Claro, no había internet, no había redes sociales, no había toda esta comunicación que hay ahora. Para enterarte de algo y Luis Doreste era como mi ídolo. No lo conocía, evidentemente. Luego, unos años más tarde, cuando ya lo conocí, bueno, a mí se me cayó la baba. Y Luis ahora es íntimo amigo mío. Al final de ese año, por órdenes del señor Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, todas las federaciones tenían que empezar a meter eventos femeninos en los Juegos. Y las federaciones internacionales, no te creas tú que estaban muy por la labor. Pero entonces la vela decidió que metería un evento femenino y metieron el 470 femenino. Que el 470 es un barco de hombres, no es un barco de mujeres. Las primeras veces que nosotras no subimos un 470, aquel barco nos pareció imposible. No te digo difícil, te digo imposible. Y como nosotras, las de otros países, igual. Entonces en España, la Federación Española de Vela de repente empezó a llamar a los clubes diciendo: oye, ¿hay alguna chica que navegue por allí? Y todas las que navegábamos, a mí me tenían controlada porque yo era la díscola esta que iba a los mundiales por su cuenta, pues me llamaron a una concentración en Palamós, que era donde entrenaban los del equipo olímpico entonces. Yo subí en una furgoneta de la Federación Andaluza hasta Palamós, tardamos día y medio, y fui a esta concentración y me subieron a un 470, y igual que otras que vinieron de Canarias, otras que vinieron de Cataluña y tal. A mí ese barco me pareció, dije, mira, este barco las mujeres no lo podemos navegar. Claro, íbamos con el mástil que usaban los hombres, las velas que usaban los hombres, el barco puesto a punto para los hombres. Luego con el tiempo se empezó un poco a tunear, digamos, para nosotras, pero seguía siendo un barco muy complicado para nosotras. Pero para que te hagas una idea, la Federación Internacional ni siquiera buscó un barco, decir, a ver, vamos a buscar un barco acorde para las chicas, ¿no? Es decir, pues que naveguen en este, lo mismo que los tíos, y ya está. Al agua patos. Y mis primeros Juegos Olímpicos tenían que haber sido los de Seúl. Y esto es una de las cosas que poca gente sabe, porque se ha publicado muy poco. Y los Juegos Olímpicos de Seúl, ese año yo había quedado cuarta en el Campeonato del Mundo, en 470, y cuarta en el Campeonato de Europa. Habíamos avanzado muchísimo en 3 años. Pudiendo haber ganado los dos. En una no ganamos por una descalificación, en otra no ganamos porque en la última prueba, cuando estábamos a punto de cruzar la línea de llegada, había muy poco viento, se agota el tiempo límite y cancelan la prueba. Pero bueno, lo digo para que nos hagamos una idea de que ya estábamos a un nivel muy alto. Porque si en un mismo año llegamos a ser campeonas del mundo y campeonas de Europa, es un logro. Y sin embargo, ganamos la selección. En velas tan solo puede ir un barco por categoría y por país. Nosotras ganamos la selección, mi compañera y yo. Y sin embargo, cuando sale publicada la lista de quienes van, pues no estaba nuestro nombre en la lista, estaba el nombre de otra tripulación. De otra tripulación que nunca había estado entre los 10 primeros y alguna vez había estado entre los 20 primeros, rondando el 20, no rondando el 10. ¿Y era familia de quién? Bueno, motivos políticos, como pasa en el deporte a veces. Y si me preguntas hoy el porqué de esa decisión, exactamente no te lo sé decir.
de esas cosas que pasan. Tampoco me interesa, ya ha pasado tanto. Pero también te digo una cosa, porque de todas las cosas que pasan en la vida, lo que hablábamos, la botella medio llena o la botella medio vacía. Yo también creo que si luego conseguí todo lo que conseguí y llegué a ser la deportista mentalmente tan fuerte que llegué a ser, en parte fue por ese mazazo tan duro que me pegaron entonces. O sea que al final, ¿qué te vas a quedar? ¿Con lo peor de cada momento o con lo mejor que sacas? Quédate con lo mejor. Y ya me he ido por las ramas y no te he contestado. No, pero sí, bueno. sí. ¿Quieres esto? No. Seguro. Yo quería preguntarte, Teresa, ¿qué crees que se podría hacer para hacer la vela más televisiva? Es decir, yo creo que la vela es uno de los deportes más complicados de seguir por el gran público, por televisión, porque a veces es complicado, luego cada clase tiene reglas distintas de las otras y realmente de todos los deportes de los Juegos Olímpicos yo creo que es más complicado de que la gente llegue por televisión. Quizá la Copa América está más trabajada televisivamente, pero tampoco la gente, el común del público acaba de enterarse muy bien de cómo funciona y qué se podía hacer para acercarlo más al gran público. Bueno, hay muchos países donde la vela se sigue muchísimo por televisión. O sea, tú te vas a Australia, Nueva Zelanda, países donde hay una gran cultura de la vela y se sigue muchísimo por televisión, la vela de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Lo que pasa es que piensa que la vela, yo siempre digo que la Federación Internacional de Vela es una federación de federaciones, porque no tiene nada que ver la vela olímpica con la vela de Copa América, con la Volvo Ocean Race que se está celebrando ahora y que salió de Alicante, que es una regata más, bueno, es una regata de vuelta al mundo, es oceánica. Es que hay muchísimos tipos de regatas de vela. Entonces, si nos centramos en lo que es vela olímpica, ya está muy desarrollada como son las regatas. Son regatas cortas, son regatas de flota, dentro de los barcos ya tienen sus camaritas, pues tipo GoPro, ya están hechas las imágenes de quién va primero, quién va segundo, cómo es el recorrido, todo esto ya está desarrollado. En España se emite muy poco, pero muy poco de lo que son, porque claro, el OBS, que es el canal olímpico, hace todas las imágenes y luego cada país, que en el caso de Río pues era Televisión Española el que lo retransmitía, decide lo que emite, porque emitir todo es imposible. Y de vela se emitió poquísimo. Es más, cuando era la final de RSX femenino, que es la tabla de windsurf, Marina estaba en posición de que podía ganar incluso oro. Luego, desgraciadamente, no ganó medalla, pero podía ganarla. Y no tenían previsto emitir la regata. Iban a emitir tenis, me parece que era. Y yo cuando vi la escaleta, llamé al presidente de Televisión Española y hablé con él, le dije, mira, me parece inaceptable, y al final emitieron la regata. Pero claro, como no habían tenido previsto emitirlo, no metieron todo lo que podían haber metido, y tampoco tenían una persona preparada para comentarlo. O sea, fue todo un poco sobre la marcha. Muchas veces al final de la salida, como cortan y vuelven a conectar cuando... Sí, pero si tú ves cómo lo han emitido en Nueva Zelanda, pues se te ponen los dientes largos, porque realmente han emitido la regata entera, explicando todo, con todos los gráficos de quién va a dónde, y se entiende perfectamente. Entonces, eso hecho está. Y luego hay otra cosa que es lo que siempre explica María Escario, ¿no? Que según qué deportes hay que hacer un barrio sésamo, de explicar cómo funciona ese deporte. Y el barrio sésamo de vela en España está por hacer. Teresa, yo que he sido deportista, pero en absoluto olímpica, siempre tengo la sensación de, cuando tú te subes a un podio, miras hacia tu bandera y suena tu himno, ¿qué pasa? Pues es lo mejor. Bueno, mira, este año se han cumplido 25 años de Barcelona 92 y ha sido la gran pregunta, ¿no? Este verano los periódicos se han llenado del 25 aniversario de Barcelona 92, se ha vuelto a recordar el gran momento, los éxitos.
y nos han vuelto a hacer entrevistas a todos, se ha vuelto como a revivir y a sacar del cajón todo lo que pasó hace 25 años. Y la gran pregunta era, bueno, y el momento ¿cuáles serán los mejores momentos de los Juegos de Barcelona? Para mí los mejores momentos fueron dos. Uno era la entrada en el estadio, porque la verdad es que no nos esperábamos esa entrada. Además, cuando tú sales para ir al desfile, tú sales de la Villa Olímpica y todo está previsto con muchísimo tiempo. Claro, el comité organizador no puede correr el riesgo de que un equipo no llegue y que la gente del estadio esté esperando 5 minutos porque el equipo de Suecia pues se ha pinchado una rueda del autobús. Entonces, pues para que no pase eso, el equipo de Suecia está esperando 1 hora en el pabellón de al lado para poder desfilar. Y esto es así en todas las competiciones deportivas. Entonces, aunque estaba muy cerquita, nos sacaron de la Villa Olímpica, pues no sé, 3 horas antes, nos suben al autobús, nos llevan al Palau Sant Jordi, ahí nos sientan, a través de una pantalla nosotros íbamos siguiendo lo que iba pasando. Entonces, bueno, estás hablando con unos, con otros, y ya hasta se te olvida que vas a desfilar, ¿no? Pasa tanto tiempo que ya te pones a hablar con el que tienes al lado. Y entonces ya llega un momento que te vas como corriendo de sitio, ¿no? Como el juego de las sillas. Y ya llega un momento que te dicen, bueno, venga, vamos, por aquí, y ya te meten en un túnel, porque estás en un túnel antes de salir a desfilar. Y ya cuando al final llegamos a la parte del final del túnel, estaba tan oscuro ahí dentro que ya estábamos todos de broma los unos con los otros, de qué hacíamos ahí en el túnel, ya te puedes imaginar. Y entonces cogen y dicen, bueno, venga, que se pongan. Delante pues estaba Felipe, nosotros le llamábamos Felipe, con todos nuestros respetos. Luego que se pongan las chicas, las más bajitas delante, luego las más altas y detrás los chicos. Y entonces estaban ahí los organizadores ya todos nerviosos y nosotros en plan de broma porque ya estábamos tan relajados y tan cansados que no les hacíamos mucho caso. Y estaban ya, venga, poneros. Y nosotros... Y entonces de repente cogen y dicen, España. Y cuando salió nuestro ahora rey y se pusieron todos de pie, nos quedamos todos como diciendo, ahí va, pero si esto va en serio, que toca salir. Y fue un momento muy especial. Luego ya llegaron los juegos, y los juegos fueron un momento de muchísimo estrés, pero mucho. Además a nosotras nos tocó sufrir mucho porque el primer día nos descalificaron y entonces sufrimos de lo lindo. Y entonces el día de la entrega de medalla, que además fue el día después de la última regata, con lo cual ya había salido toda la tensión, nos habíamos relajado. Fue como a las 7, 8 de la tarde, no me acuerdo exactamente la hora, pero ya era en el atardecer de Barcelona, con esa bruma, con una brisa. Y el podio lo habían puesto en una especie de pantalón en el medio del Puerto Olímpico, con lo cual tú desfilabas por un pantalón que había y estabas como en medio del mar. El Puerto Olímpico estaba vacío por dentro, no había pantalones ni nada, y estabas ahí en medio. Y cuando subías allí de repente pues decían tu nombre, te subías, te colgaban la medalla y empezaba a sonar tu himno con la bandera. Ese fue el primer momento en el que yo de repente dije, ahí va, pero si esto es de verdad, hemos ganado. Porque yo creo que hasta ese momento como que piensas que a lo mejor estás soñando un sueño de estos y que te vas a despertar y te van a decir, no, todavía no, se está por hacer. O sea que sí, irrepetible. Sí, bueno, mi pregunta es, a mí creo que no hace falta mucho. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer política o qué motivos fueron los que te llevaron a empezar ese camino? Yo creo que inspirar, nada me inspiró a hacer política. Lo que pasa es que yo sí había tenido mucho contacto con los dirigentes de la política desde hacía ya bastantes años. Al final se había puesto en marcha el planado. Como todo lo que se pone en marcha desde el principio, nada es perfecto, como es lógico. Entonces yo había tenido un problema personal que yo había trasladado a los dirigentes del Consejo Superior de Deportes. Entonces, como había abierto ahí un poco un camino
otros compañeros me habían venido a decir, oye mira, pues a mí me pasa esto, se lo puedes comentar tú también, y entonces así de una manera no oficial me había convertido un poco en la portavoz de los deportistas, primero los de vela y luego pues detrás vinieron los demás. Y en aquel momento al principio estaba el Partido Socialista, luego llegaron los del Partido Popular y bueno, y allí pues entablamos esta relación. Y cuando yo dejo de navegar y me vengo a vivir a Madrid, yo vivía en Barcelona antes, pues claro, yo me vengo a vivir a Madrid en el 98 y en el 99 es cuando entra el deporte en las instituciones comunitarias. Y entonces me llaman y me ofrecen esta posibilidad, porque quería una persona del mundo del deporte, que hablase idiomas, o sea, un poco mi perfil. Y yo al principio pensé, mira, ni de broma, me voy yo a Bruselas todas las semanas. Pero luego la verdad es que cuando tú has estado tantos años pidiendo que el deporte tenga voz en el ámbito político, pues por responsabilidad te das cuenta de que no puedes decir que no. Entonces, pues acepté. Pero bueno, también con la clara convicción de que yo quería aportar al mundo, o sea, que el deporte aportara al mundo de la política, pero también tenía claro que yo no quería hacer una carrera política. Teresa, tú eres de origen británico, ¿no? Yo nací en Inglaterra, sí. Vale, entonces, ¿alguno de tus familiares es británico, supongo? Sí. Entonces, tú tenías la oportunidad de haber, por ejemplo, sido deportista en el equipo británico, imagino. Sí, me echaron los tejos alguna vez. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que te hizo al final decantarte por el equipo español y no por el británico? Que no, la verdad es que os conozco, pero puede que igual hubiese más oportunidades, no lo sé. Pero bueno, simplemente, ¿qué es lo que te hizo tomar esa decisión de participar con España? Bueno, piensa que yo empiezo mi carrera deportiva, yo voy a vivir a Málaga con menos de un año, entonces yo me crío en Málaga, bueno, en Fuengirola, al lado de Málaga. Y yo empiezo a navegar en Málaga y bueno, luego cuando empiezo a navegar en clases olímpicas, la poca o mucha ayuda que yo obtengo es a través de España. Y a mí pues cuando digamos que me echan los tejos y me ofrecen irme a navegar por Gran Bretaña es cuando yo ya llego a un cierto nivel, que es cuando a mí me sitúan en el mapa. Entonces yo creo que tampoco habría sido honesto por mi parte, ¿no? Porque quieras que no, yo era quien era gracias a un país que se llama España. Entonces para mí, no sé, creo que éticamente no habría sido correcto. Entonces nunca te lo llegaste a plantear No, yo nunca me lo llegué a plantear. A mí me lo ofrecieron, pero yo nunca me lo llegué a plantear. No. Yo tengo una pregunta. Sí. A nosotros que somos jóvenes, ¿qué consejos nos darías para nunca renunciar a nuestros sueños? Porque es verdad que muchas veces cuando tú tienes un sueño, una meta, se te ponen una serie de obstáculos en el camino y te puedes rendir muy fácilmente. Y no sé, alguna experiencia o así que te gustase contar para que pudiésemos tenerlo en cuenta y poder conseguir nuestros sueños. ¿Tú crees que en mi sueño había obstáculos por el camino o no? Sí, claro, bastantes. ¿Y yo renuncié a ellos? Pues lo mismo para vosotros. Al final, si tú tienes un sueño y tienes claro que lo quieres conseguir, vete a por él. No lo dudes. Ahora lo que tienes es que tener claro cuál es tu sueño y que quieres conseguirlo. Yo para que te hagas una idea, cuando yo tenía 19 años y hacen la vela olímpica femenina, yo cojo en mi casa y digo que me voy a vivir a Barcelona. Y en mi casa me miraron como si fuese un marciano. Claro. Y en mi casa no me ayudaron económicamente en nada en esa asignatura. Entre otras cosas porque tampoco podía, O sea, no lo digo con ánimo de crítica, pero yo cogí y dije, mira, me voy. Y lo que sí en mi casa siempre dijeron, oye, a ver, el que navegues está muy bien, pero al mismo tiempo estudia. Cosa que no era fácil,
pero agradezco que mis padres tuviesen esa dureza en ese sentido. Y hubo muchos años que yo navegaba, estudiaba y al mismo tiempo trabajaba, porque yo necesitaba tener dinero para poder ir a las regatas y para poder comprarme material. Entonces, claro, eran días muy largos, fines de semana muy largos y compaginar todo era tremendamente difícil. Pero al final, cuando tú quieres conseguir algo, encuentras la manera de encajarlo todo. Eso sí, tiempo para salir por la noche tenía poco. Pero es cuestión de prioridades. O sea, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Tu prioridad es esta? Si verdaderamente lo quieres, seguro que consigues la manera de hacerlo funcionar. Entonces, si tú tienes claro cuál es tu sueño, vete a por ello, que seguro que lo consigues. No tengo ninguna duda. Pues nada, a por la caña, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues la última, ¿vale? Quería darte las gracias por haber venido, haber estado con nosotros. Y mi pregunta era, ¿cómo te tomaste tú cuando la candidatura de 2020 que rechazaran a España? ¿Cómo te sentiste estando allí presente? Yo creo que no hay que pensar que rechazaran a España, hay que pensar que eligieron a Tokio. ¿No? Nunca hay que pensar que rechazan a nadie, simplemente hay que pensar que consideraron que la mejor opción en ese momento era Tokio. Tokio es una gran ciudad, es una gran candidatura y harán unos grandes juegos, ¿no? Madrid también es una gran candidatura y yo estoy convencida de que en algún momento en el futuro tendrá unos juegos porque tenía una gran candidatura y en algún momento saldrá. Y vosotros que sois jóvenes, pues lo veréis y seréis parte activa de esos juegos, o sea que eso es algo que está allí, está en la bandeja de pendiente, y en algún momento se hará realidad. Yo creo que bueno, que se hizo un buen trabajo, no se hizo perfecto, y cuando las cosas no se hacen lo suficientemente bien, perfecto o cerca de perfecto, hay alguien que lo hace un poquito mejor y se llevan el gato al agua. Y hay que verlo así. Y bueno, las derrotas duelen, pero nos hacen más fuertes. Pues muchísimas gracias, Teresa. A ver, la última más breves. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntarte, fuiste eurodiputada por el PP. ¿Cómo ves ahora la ruta que está cogiendo el PP? Si estás de acuerdo un poco con la política actual, no sé, un poco nos hablas de eso. Mire, yo fui eurodiputada por el PP, pero cuando accedí a ir al Parlamento Europeo, una de las condiciones que puse encima de la mesa, bueno, puse dos. Una era que me mantendría independiente durante los 5 años y la otra era que estaría 5 años. Y las dos se aceptaron y así fue. Yo fui independiente los 5 años, nunca he estado afiliada al PP y desde que me he ido no he tenido relación con el partido. Eso no quiere decir que no haya tenido relación con personas del partido, porque las amistades evidentemente son independientes de lo que pueden ser las afiliaciones. En cuanto a la ruta que se está haciendo, yo creo que ahora es un momento político muy difícil y personalmente nunca nada es perfecto, pero yo creo que el presidente del gobierno lo está haciendo bien. No es este el foro para discutir de eso. Habría que traer a Teresa para discutir de otra cosa, pero bueno, en cualquier caso. Pues aquí con esto ya pasamos a las cañas, repito lo del sorteo y bueno, un fuerte aplauso y muchísimas gracias.